Hoy nos acompañan en el estudio de Latinos el doctor Luis Bojalil, quien está en la primera línea de fuego en el Hospital Regional número 1. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y la doctora Lorian Jiménez Fadi, quien es doctora en ciencias médicas, investigadora en microbiología. Ella está al frente del Laboratorio de Microbiología de la UNAM y es egresada de Harvard. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor, ¿cómo está la situación en este momento en la primera línea de fuego? ¿Ya domamos la pandemia? No, Carlos, la situación está muy complicada. El hospital, cuando menos en este que yo estoy, está lleno. Hay 170 camas en el hospital, actualmente hay 160 pacientes, aproximadamente 30 o 32 pacientes bajo intubación. Y la situación es muy delicada. El hospital, pues cada día tenemos más pacientes. Los recursos sentimos que se empiezan a terminar. Los equipos de protección que nos están dando en algunas ocasiones es de buena calidad, la mayoría de las ocasiones no es de buena calidad. Las mascarillas se rompen, no cubren bien la boca, entonces estamos expuestos a que al lado de la cara aspiremos partículas de virus. Los gogles que nos dan no embonan a los ojos, entonces es muy angustiante estar trabajando bajo esa tónica o esa situación. ¿Tienes miedo a contagiarte, morirte, ¿no? Por supuesto que sí. Contagiarme yo y contagiar a mi familia. Hay muchos médicos que han estado enfermos, unos que están cayendo, otros que desafortunadamente han fallecido, y no hay apoyo de ninguna institución gubernamental para las familias que han quedado huérfanas de médicos. ¿Se sienten ustedes abandonados? En cierta forma sí. Estamos, creo que, dando la vida ahí por la población y en muchas ocasiones no obtenemos respuesta de nadie, que muchas veces nos sentimos engañados de que nos dicen va a haber esto y no hay, va a haber el otro, no ha llegado, espérense un mes y no pasa nada. ¿Engaño también cuando hablan con la población, los altos funcionarios, doctora? Usted ha sido particularmente crítica de las cifras oficiales en torno a esta pandemia. Sí, es un engaño general, es un engaño generalizado. Lo cierto es que las cifras que se están presentando actualmente son, no sé si se le llamaría engañosas, son engañosas, de hecho, pero son cifras de muy pobre calidad, de muy mala calidad. Simplemente ayer se reportaron más de 1000 casos. La gente pone el grito en el cielo, 1000 casos. Y entonces el doctor López-Gatell decide, no se preocupen, no es grave, es que de esos 1000 no se murieron ayer. Son 1000 que se murieron en alguna otro... Bueno, ¿cómo puede admitir esto sin pudor? O sea, ¿cómo puede admitir esto pensando, no es tan grave que se hayan muerto esos 1000 porque no fue ayer? A ver, es incluso mucho más grave. Y explico por qué. Porque además no sabemos cuándo se murieron ayer. Bueno, sí sabemos. Yo, por ejemplo, que bajo todas las bases de datos, todos los días las bases abiertas de datos de la Secretaría de Salud, pues se puede entonces registrar cuál es el rezago. Y el rezago ahorita, de las muertes que ayer se reportaron, de las 1092 que se reportaron ayer, las primeras son atrasadas hasta de la última semana de marzo. Entonces, va de marzo. ¿Hay muertes que se reportaron ayer que sucedieron hace 2 meses? Así es. Entonces, muertes que sucedieron ayer a lo mejor se terminan reportando dentro de 2 meses. Bueno, para que a la gente le quede claro, en la base de datos de ayer, o sea, la base del 3 de junio, ¿sí? El número de defunciones del 3 de junio son 9 nada más. Es un absurdo. Y quiero tratar de explicar por qué esto es tan grave. O sea, se reportan algunas la última semana de marzo, después la primera y segunda de abril, pero la mayor cantidad de las muertes que se reportaron ayer en realidad son de la segunda quincena de abril y de todo el mes de mayo. Y entonces así se distribuyen. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, si tenemos un rezago de 2 meses y medio en la información, quiere decir que esta información no solo es que no sirva para informar, sino que no sirve para el único propósito, el propósito básico para que esa información debe tener, que es que la autoridad tome decisiones con base en esa información. Los datos que se tienen
tienen que servir para que la autoridad entonces diga, a ver, aquí algo está pasando mal. Si algo está pasando mal, hay que intervenir. ¿Con qué? Pues con acciones. Cuando se ve que nuestro índice de letalidad es el más alto de toda Latinoamérica y estamos ya tuteándonos en los índices de letalidad en los 3 más altos a nivel mundial, pues uno pensaría que la autoridad, a ver, esto no es normal. ¿Por qué está alto el índice de letalidad? Entonces hay que ver por qué. Están llegando demasiado tarde los pacientes al hospital, la atención que se les está dando no es la adecuada, no tenemos el equipo, los insumos, los médicos. Es decir, el trabajo de la autoridad no es servir como espectador de la catástrofe que ocurre y simplemente informarla, ¿no? O sea, decir, pues ahora son 1,000 y ahora son 10,000 y son 11,000 y sí es cierto, ¿saben qué? Para finales de mes van a ser 30,000. A ver, no entendieron su trabajo desde el principio, porque el trabajo del doctor Hugo López-Gatell desde el primer día era muy claro su trabajo, que era impedir la diseminación de los contagios en este país, impedir que esto se saliera de control. Cada día se hacen menos y menos y menos pruebas por caso en México, cada día. En el último mes, la disminución en el número de pruebas ha sido del 63% en el último mes. ¿Ya tiraron la toalla? No, la tiraron desde que dijeron no tiene caso seguir los contactos. Entonces, pues digo, cualquiera puede ver que el gobierno se ha vuelto simplemente un espectador de lo que ocurre. Y entonces nos dicen, un reportador de muertos. Reportador de muertos, así. ¿Esta estrategia gubernamental ha costado muertes en el país? ¿Se ha llevado vidas? Indiscutiblemente. O sea, ¿pudo haber sido mucho menor? Claro. A ver, esa es otra de las estrategias que el gobierno tiene, de hacer creer a las personas que esto era inevitable, que de alguna manera esto la maldición. No se puede impedir. Aquí no se puede impedir. Y el mismo doctor López-Gatell lo ha repetido muchas veces. Yo les dije que el virus iba a llegar, ¿y qué pasó? Llegó. Yo les dije que iban a haber miles de infectados, ¿y qué pasó? Hay miles de infectados. Un día dije que iban a haber 8,000 muertos, ¿y qué pasó? Se murieron 8,000. Su trabajo era impedirlo. Entonces era controlar la migración, seguir los casos, hacer las pruebas, no sin ton ni son. Cuando él dice, no podemos hacer pruebas a toda la población, entonces es mejor no hacer pruebas. Bueno, es un absurdo. A ver, con unas pocas que se hagan, unos pocos casos que se sigan, unos pocos casos que se controlen, un poco se van cortando las cadenas de transmisión. Esa es la meta, cortar las cadenas de transmisión. ¿Para qué sirvió la Jornada Nacional de Sana Distancia? Si ahorita empieza a salir la gente, pues se va a disparar. ¿De qué sirvió? ¿Es momento para reabrir? No, de ninguna manera. Estamos, como ahora sí lo explica, en el pico, ¿no? En la parte de mayor contagio. Cuando él dice vamos como a la mitad o vamos, la verdad ni él ni nadie sabe en qué momento vamos. No sabemos si estamos aquí o acá. Lo cierto es que seguimos en aumento, en ascenso muy acelerado. Doctor, ¿ustedes notan en los hospitales que estamos en el pico? ¿Viven una situación de guerra? Carlos, desde hace un mes quizás estamos en el pico. Se ha venido diciendo que el pico y el pico y el pico y nunca ha llegado ese pico, y lo único que estamos viendo en los hospitales es más y más y más enfermos y más pacientes que mueren cada día. La verdad es que el decir en México hay 1 millón de ventiladores o 10 millones de ventiladores, a mí eso se me hace una catástrofe terrible, porque eso quiere decir que va a haber 1 millón de muertos o 10 millones de muertos, porque intubar a un paciente es condenarlo a que muera. El 88, el 89% de los pacientes que se están intubando en el país fallecen. Entonces no es cosa de tener 1,000 ventiladores o que traigan de China 10 millones de ventiladores. Es cosa de empezar a tratar de frenar esta epidemia que está acabando con la población. Mucha gente dice, son 127 millones de mexicanos y solo hay 100,000 infectados. Esa es la cifra que nos dicen que hay. Si lo multiplicamos por 10, por 20, podemos tener 3, 4, 10 millones de infectados. ¿Dónde están? No lo sabemos. ¿Qué tan sintomáticos están? No lo sabemos. Doctor,
¿Qué ha sido para el personal médico esta desgracia? ¿Cómo la han vivido ustedes y cómo la están viviendo? Al principio todo el mundo tenía el ánimo hasta arriba de decir vamos a lograr acabar con esto, sí van a haber bajas, pero si nos protegemos, si nos cuidamos entre todos, lo vamos a lograr. Al día de hoy hay un estrés entre el personal de salud como yo nunca lo había vivido. Un estrés de que crees cuando llegas a tu casa que si te duele la cabeza ya estás infectado, que si tienes una expectoración ya te dio coronavirus, si te duele la rodilla por algo ya te infectaste. La mente nos empieza a traicionar y el estrés que se está generando entre todo el personal médico es brutal. Y la poca empatía que hay en el gobierno hacia nosotros, hacia el personal de salud, es peor. ¿Cómo ha sido familiarmente para ustedes? Familiarmente es muy difícil, platicado con muchos médicos, enfermeras y otro personal que está en los hospitales, médicos durmiendo en la sala de su casa para no contagiar a sus familiares, enfermeras durmiendo en hoteles que contrataron, cuando menos en el IMSS, de una calidad muy baja, no pudiéndote acercar a tus familiares a 3, 4 metros, todo es de lejos, todo es saludar de hola, ¿cómo están? Estar el menos tiempo ¿Se extraña posible. abrazar a un hijo? Por supuesto que sí, por supuesto que se extraña abrazar a un hijo. Y nosotros lo podríamos aguantar y con el corazón roto si quieres. Pero que un hijo se te acerque y le digas, hasta ahí como habíamos quedado, ¿cómo le explicas eso? ¿Hasta cuándo le vas a permitir que te abrace? ¿Cuánto tiempo más vamos a durar así? Si no sabemos cuántos pacientes hay infectados, cuántos muertos hay, cuándo va a ser el pico real y cuándo vamos a empezar a salir de esto. Doctora, ¿hay alguna posibilidad de calcular estas malas acciones del gobierno? ¿Cuánto han multiplicado la desgracia? Sin duda, muchas personas que pudieron evitar ser infectadas se infectaron. De esas, ¿cuántas murieron? Son cifras que tal vez jamás sabremos. Lo que sí sabemos es esto. La ilusión de que la curva va a empezar a disminuir, que se va a aplanar, que algo va a mejorar, es simplemente una ilusión. Es un volado. Es decir, estas curvas epidemiológicas que suben, después se encuentran en una suerte de meseta y comienzan a bajar, asumen que algo ocurre para que bajen. Es decir, no es natural, simplemente bajan porque sí, ¿sí? Bajan porque existe algún tipo, algún evento, una intervención o algo que las obligue a bajar. Entonces, ese algo puede ser, por ejemplo, una vacuna. Se interviene con una vacuna, pues empieza a bajar. Ese algo puede ser un tratamiento. Se interviene con un tratamiento, empieza a bajar la curva. Ese algo pueden ser las medidas que el gobierno pone, como de contención. Empieza a contener los contagios. El peor error de todos, entonces, se hizo en la fase 3, que fue decir, bueno, se descartó Centinela, ya no sirve, porque ya tampoco eso sirve, ¿no? Lo único que se hacía era vigilancia. Si se descartó también la vigilancia, entonces me pregunto, pues, ¿qué se hacía? Nada. ¿Qué se hacía? Un poquito de mitigación laxa, porque nunca fue obligatoria en nuestro país. No era obligatorio el uso de cubrebocas, no era obligatorio nada, etcétera. Entonces se hace la mitigación, pero el objeto de la mitigación no es enciérrense todos y vamos a cruzar los dedos, vamos a rezar un Padre Nuestro y ver si entonces baja la curva. No, todavía en la fase 3, entonces dicen, ahora vamos a abrir. Válgame, qué ocurrencia. ¿Quién ha hecho eso? O sea, todos los países que han abierto cuando claramente las evidencias científicas indicaban que sus curvas ya iban en declinación. Nosotros estamos abriendo, vamos a hacer, yo creo que a posteriori, tal vez históricamente, tristemente, nos convirtamos en un estudio, en un caso de estudio. Yo creo que ya estuvo de demagogia, de política, de palabras huecas, de cifras que no significan nada. Ya estuvo. Yo creo que es necesario alzar la voz y decir, aquí los mexicanos nos estamos muriendo. Y las decisiones de nuestras autoridades sanitarias están permitiendo que así sea. Se necesita intervenir. Cuando dicen, ya es demasiado tarde, no crean que es demasiado tarde. Se han muerto 11,000 personas.
proyecciones más acertadas, las de Yu Yang, que es un egresado del MIT, son unas proyecciones que utiliza los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Esas proyecciones están hablando que para el 1 de septiembre vamos a estar en alrededor de 130,000 defunciones, sin haber descendido la curva. Es decir, todavía reportando más de 1,500 muertes por día. Entonces, ahorita la solución es ¿intervenir. ¿Sirve? Claro que sirve, porque sirve para salvar a esos otros 130,000 personas que podrían morir de aquí a septiembre. Entonces, se tiene que empezar con inteligencia, con algo, porque dejarlo significa que esto se va a ir. ¿Y queremos saber hasta dónde? Pues yo creo que no queremos saber hasta dónde, porque a dónde va es un lugar muy trágico. Muchísimas gracias, doctores. ¿Algo más que quieran ustedes agregar que no les haya preguntado? Yo sí quisiera agregar, también nos hiciste favor de entrevistar a un miembro de una organización que se llama SOS Héroes Caídos, y lo que quisiéramos es que se entere la gente que existimos, y lo que estamos pidiendo es, si yo falto, que mi familia esté protegida. Lo estamos pidiendo al gobierno, que el gobierno apoye en esas iniciativas para que los médicos estemos protegidos y las familiares de los médicos queden protegidos si llegamos a faltar. No hay ese apoyo actualmente. Lo único que dijeron es, les vamos a dar 50,000 pesos que no sirven para nada, seamos francos, y entonces queremos tener la seguridad de que si estamos en esta lucha, cuando menos que sirva de algo. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación.